La revolución de Akenatón, el faraón hereje que eliminó 2000 deidades de Egipto. Aunque tradicionalmente el monoteísmo siempre se ha asociado con el judaísmo, el cristianismo y el islam, muy poca gente sabe que muchos de sus preceptos comenzaron con los egipcios, específicamente durante el reinado del faraón Akenatón, en torno al año 1358 a.C., quien trató de acabar con el culto de 2000 dioses egipcios para imponer el culto a Atón, el dios de la corona solar. Acompáñenos a descubrir la fascinante historia del primer faraón hereje. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribir a nuestro canal, de activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Sus primeros años de vida. Amenhotep IV nació en el año 1372 a.C. y fue hijo del faraón Amenhotep III y la reina Tiye. Originalmente no era el heredero designado por su padre para sucederle, ya que tal puesto le correspondía a su hermano mayor, Tutmose, un sumo sacerdote de Memphis que solía rendirle culto al dios Ptah y murió en algún momento del gobierno de su padre, en circunstancias desconocidas. De acuerdo con el registro arqueológico, Amenhotep IV fue corregente junto a su padre durante 2 años y faraón propiamente dicho durante unos 17 años. No obstante, existen ciertas dudas entre los egiptólogos sobre si los 2 años de corregencia se contaban dentro de los años de mandato o si estos estaban fuera de la cronología oficial de su gobierno. En lo que se refiere a sus primeros años de vida, la investigadora Patricia Caniff señala que el joven faraón pudo haber padecido de 2 enfermedades genéticas: la lipodistrofia muscular, que se caracteriza por la acumulación de grasa de la cintura para abajo, dotando al individuo de unas caderas femeninas, tal y como se ve en algunas estatuas realizadas durante su gobierno, y el síndrome de Marfan, que se caracteriza por generar problemas cardíacos y dotar al enfermo de un rostro alargado, ojos achinados y dedos delgados y finos. De acuerdo con los investigadores, se sabe que durante su juventud residió en Tebas, debido a los templos que mandó a construir en esa ciudad, y que tomó como concubina a la princesa Tadudepa en Mitania, como parte de un acuerdo diplomático para fortalecer aún más las relaciones entre Egipto y Mitanni durante el reinado de Amenhotep III, con el fin de poder mantener el statu quo internacional. Sus matrimonios e hijos. Aparte de tener consortes como la princesa Tadudepa, Amenhotep IV tuvo varias esposas con las que concibió numerosos hijos. La más conocida de ellas fue la reina Nefertiti, con quien contrajo nupcias un poco antes de ascender al trono en el año 1353 a.C. De dicho matrimonio nacieron 6 hijas en un lapso de 14 años: Meritatón, Meketatón, Angesempatón, Neferneferuatón, Tasherift y Setepenra. De estas solo sobrevivieron hasta llegar a la adultez Meritatón, con quien concibió a su hija Meritatón Tasherift, y Angesempatón, con quien concibió a su hija Angesepatón Tasherift, tras convertirlas en sus esposas. También contrajo matrimonio con una noble llamada Quilla, con quien concibió a su hija Quilla Tasherift. Aunque se desconoce gran parte de la historia de ella, Quilla aparece mencionada en varios jeroglíficos de su época como la amada esposa de Amenhotep IV, lo que indica que tuvo tanta importancia en la corte como Nefertiti durante su mandato. Sin embargo, pese a sus numerosas esposas y concubinas, Tutankamón, su único hijo varón, fue, de acuerdo con pruebas de ADN, el producto de una relación incestuosa con una de sus hermanas, cuyo nombre hasta el día de hoy es desconocido. El culto a Atón, el primer credo monoteísta. Antes de ascender al trono, Kemet, como se le llamaba a Egipto en aquella época, se había convertido en una potencia militar que dominaba. Por el norte a Siria y Canaán, con Gaza y Fenicia, donde se podía aprovisionar de telas, maderas y diversos minerales. Y por el sur a la vecina Nubia y sus abundantes minas de oro, un sitio que también era estratégico para el comercio, ya que era el acceso fluvial al África Negra, con sus riquezas en forma de marfil, pieles y maderas.
Fue gracias a estas conquistas que Amenhotep IV pudo heredar de su padre grandes riquezas, que le sirvieron para iniciar una serie de transformaciones político-religiosas en todo el reino, siendo la más conocida la promoción al culto a Atón, el dios de la corona solar, la tercera divinidad solar tras Ra, y Amón, el primer y segundo dios del sol, respectivamente. De acuerdo con los escasos yacimientos arqueológicos que sobrevivieron de esa época, el culto a Atón era predominantemente de la ciudad de Tebas, mientras que el culto a Amón o a Amón-Ra, la versión unificada de los dos dioses del sol, no solo se extendía por la mayor parte de Egipto, sino que transformó a su casta sacerdotal en una de las más poderosas del imperio, llegando a tener más riquezas y propiedades que el propio faraón. Ante esta situación, Amenhotep III inició una serie de reformas que fueron continuadas por su hijo para reducir el poder de los adoradores de Amón, con la expansión del culto a Atón. La primera de ellas fue la construcción de un templo dedicado a Atón en Tebas, empleando nuevas técnicas de construcción, tales como pequeños mampuestos de caliza, similares a los ladrillos, denominados talata, más fácilmente manejables y transportables por los trabajadores que antiguamente solían emplear grandes bloques de construcción. Sin embargo, la promoción del culto a Atón no fue suficiente para el faraón. Amenhotep IV cambió su nombre a Akenatón, cuya traducción al español sería el éxito o triunfo de Atón, como una forma de honrar a su dios, y trató de imponer su culto a todo el imperio en el 5º año de su reinado. Ajetatón, la nueva ciudad sagrada. La ampliación de un culto a menudo requiere de nuevos templos. En el caso del culto a Atón, promovido por Akenatón, este quiso ir más allá. Ordenó la creación de una nueva ciudad a la que llamó Ajetatón, actualmente denominada Amarna, a mitad de camino entre Tebas y Menfis, dos de las antiguas capitales de Egipto. En dicha ciudad mandó a construir pozos, plantar árboles y jardines, y crear templos con grandes patios, ya que tenía la idea de que un culto solar debía hacerse al aire libre, donde la observación de la divinidad estaba al alcance de cualquier neófito o no iniciado. Inspirados por esta idea, miles de personas provenientes de Tebas y sus cercanías fueron traídas para construir, decorar y administrar la nueva capital, en la que llegaron a vivir hasta 50,000 personas. La construcción de la nueva capital se financió con la confiscación de tierras y rentas de los antiguos templos, algo que provocó un gran descontento en los antiguos sacerdotes, ya que perdieron sus privilegios, así como las inmensas riquezas que acumulaban anualmente. Para legitimar su culto, el faraón se nombró a sí mismo y a su esposa, Nefertiti, como representantes del dios Atón en la tierra, rechazando así la autoridad del sumo sacerdote de Amón, quien tenía el título de jefe de los sacerdotes, de todos los dioses y un gran poder político. De acuerdo con Flinders Petrie y otros antiguos egiptólogos, este fue el comienzo de la primera religión monoteísta de la historia. En algún momento del 5º año de reinado, el faraón, la familia real y la corte se trasladaron a la nueva ciudad, un hecho que quedó reflejado en la tumba de Meriré, en Ajetatón, en la que se ve al faraón secundando por Nefertiti y sus hijas, mientras realiza una ofrenda al dios en un altar al aire libre. La revolución religiosa provocada por el faraón no solo se limitó a la creación de la ciudad, sino que también llevó a la censura de las creencias tradicionales egipcias. Hacia el 9º año de mandato ordenó la eliminación de las imágenes humanizadas de otros dioses en esculturas, relieves, muebles y otros enseres reflejados en el arte egipcio. Un año después, Akenatón ordenó borrar el nombre de Amón y el de su esposa Mot de todos los monumentos, hasta de los cartuchos con nombres teóforos de todos los faraones, incluido el de su padre. Las cartas de Amarna. Mientras Akenatón trataba de eliminar el culto a los viejos dioses, Rib-Abdú, el rey de Biblos y uno de los principales aliados de su familia, le envió una serie de cartas a Amarna, pidiéndole que lo ayudara a detener una invasión. El conflicto de Rib-Abdú comenzó con una disputa con Abdi-Ashirte, el gobernante de la ciudad Amurru, situada entre el sureste del Líbano y el suroeste de Siria, quien contrató a un asesino para acabar con Rib-Abdú. Tras fallar en su objetivo, Abdi-Ashirte le pagó a agitadores para que promoviesen descontentos populares entre los campesinos y contrató mercenarios entre los Jabiru, los Shardana y otras tribus guerreras para que lo ayudaran a tomar la ciudad de Semar, que estaba bajo el control de Biblos.
Esta situación llevó a que Rib-Abdú le pidiera ayuda a Akenatón para que enviase a Pitati, uno de sus gobernadores, para que lo defendiese de las fuerzas de Amurru y de su propio campesinado levantado en armas. Ante esta situación, Akenatón decidió mantenerse al margen y ordenó a Panate, un comisionado egipcio que lo representaba en el norte de Canaán, que se retirara de la región, dejando a Rib-Abdú a su suerte. Poco tiempo después, Abdi-Ashirte fue asesinado posiblemente por órdenes de Akenatón, quien comenzó a verlo como una amenaza. Esto pudo haber sido el fin de las hostilidades en la región, pero en realidad solo fue una breve pausa en el conflicto, ya que su hijo y sucesor, Asiru, continuó hostigando a Rib-Abdú, provocando la muerte de varios de sus familiares. El fin de la herejía. Aunque la represión religiosa iniciada por Akenatón pareció haber funcionado, hubo 3 inconvenientes que impidieron que sus reformas religiosas se mantuvieran en el tiempo. Por un lado, la idea de que un solo Dios pudiese satisfacer todas las necesidades espirituales de campesinos, artesanos o del ciudadano medio del reino iba en contra de un sistema de creencias que había existido durante milenios. Aunque la gente aceptó seguir su culto en público, continuó adorando a los viejos dioses en la esfera privada, lo que permitió que sus cultos siguieran pese a la censura. Esto se ve reflejado en pequeños altares, esculturas, entre otros objetos, encontrados en la antigua ciudad de Ajetatón, que representaban tanto a Atón como al faraón o a la familia real, y a las antiguas deidades egipcias que desterraron del nuevo culto oficial. Por otro lado, el propio Akenatón no fue muy hábil para demostrar la importancia del nuevo culto, cuando 4 de sus hijas murieron de una epidemia que asoló Egipto, acabando con cerca del 40% de la población de su época. ¿Cómo podía protegerlos un solo Dios, cuando su principal sacerdote había perdido a una buena parte de su familia? Esta pregunta fue lo suficientemente importante como para que la gente se negara a abandonar a los viejos dioses. Por último, luego de la muerte del faraón en el año 1335 a.C., su propio hijo, Tutankamón, decidió destruir el culto de su padre y restablecer el culto a los viejos dioses y a los antiguos faraones para ganarse el apoyo del pueblo y el clero, en una época llena de conflictos, epidemias y muerte, lo que gradualmente llevó a abandonar Ajetatón, la ciudad sagrada. Akenatón y la Biblia. De acuerdo con jeroglíficos estudiados por el egiptólogo Joseph Padró, en su libro Secretos del Antiguo Egipto, Akenatón fue un poeta de carácter místico. En uno de los murales de su reinado, llegó a escribir sobre Atón. Forma las corrientes de agua en las montañas como el mar muy verde. Cada rebaño está satisfecho de su hierba. Verdean los árboles, los pájaros que se lanzan volando de sus nidos, con las alas desplegadas, en adoración de su ser. Esta frase, ligeramente modificada, aparece en el Salmo 104 de la Biblia, dedicado a Yahvé, y se atribuye al rey David cuando dice: «Haces brotar en los valles los manantiales, que corren luego entre los montes. Allí viven todos los animales del campo. Allí matan su sed los asnos salvajes. Allí cerca se posan las aves del cielo, que cantan en la fronda». Este texto y otros similares, tanto en los jeroglíficos como en la Biblia, parecen indicar que las frases dedicadas por Akenatón en honor a su dios Atón, ensalzando la belleza de su creación, pudieron haber sido adoptadas por los hebreos para adorar a Yahvé. La transmisión de este cántico en su versión oral pudo ser posible por 2 razones. En primer lugar, porque los hebreos estaban bajo el dominio egipcio en esa época, y en segundo lugar, porque el famoso éxodo de los hebreos de Egipto se realizó apenas unas cuantas generaciones después del gobierno de Akenatón, lo que hace posible que se hubiese mantenido en el tiempo, más allá de la muerte del faraón. Todos los líderes religiosos tienen virtudes y defectos. En el caso del faraón Akenatón, sus principales virtudes fueron el profundo amor por su familia y su talento para la poesía. No obstante, dichas virtudes no pudieron borrar su fanatismo religioso, su egolatría, su intolerancia hacia otras formas de pensar y su desinterés por las relaciones internacionales cultivadas por sus antecesores. Cayó en el olvido no solo por haber creado un culto monoteísta en una época en la que era impensable la existencia de un Dios supremo, sino porque no le ofreció a la sociedad egipcia reformas que contribuyesen a mejorar su calidad de vida, y eso, más allá de los debates religiosos que pueda haber en torno a su fe, fue lo que lo convirtió en un mal líder. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor,
Compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre Akenatón, el faraón hereje. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.